Muy buenos días, y con la venia de quienes nos acompañan y agradeciendo la presencia del gobernador del Banco de México y de los presidentes de las comisiones que presiden este evento. Como todos nosotros sabemos, los fondos que ahora se denominan autónomos se han vuelto, por decirlo menos, soberanos, se han vuelto, por decirlo menos, el objetivo de la mayoría de los gobiernos de todo el mundo que pretenden utilizar sus horizontes de inversión a largo plazo para invertir en infraestructuras y aumentar su propensión al riesgo y para invertir en el mercado interno y foráneo. Es decir, la iniciativa que se nos presenta como parte de la reforma energética en el tema del Fondo Mexicano del Petróleo establece que los recursos procedentes del petróleo que se obtengan como resultado de las diversas actividades que se contemplan en la reforma energética se destinarán a cubrir parte del gasto público, lo cual ha sido siempre su destino, al ahorro de largo plazo y en inversiones que tendrán que servir como palanca al desarrollo. Es decir, la reforma energética presentada por el Ejecutivo establece que el Fondo Mexicano para el Petróleo, para la Estabilización y el Desarrollo, el fondo más grande de México, deberá transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación de cada año se mantengan en el 4.7% del Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente observada para los ingresos petroleros del año 2013. Sin embargo, respecto a este tema, en estos dos últimos aspectos que yo mencionaba, existen dudas para cuándo se estarían cubriendo estos aspectos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda, y en esto sería bueno que el presidente del Banco de México nos diga si estamos en lo correcto, la Secretaría de Hacienda lo está, ha aclarado que a través de comentarios en reuniones de trabajo con esta Cámara de Diputados, el doctor Miguel Mesmaucher dijo en esta Cámara que sería hasta el 2018, cuando produciendo 3 millones de barriles de petróleo crudo diario, sería posible que se alcanzara medio punto porcentual con respecto al Producto Interno Bruto, que esto está condicionado en el fondo para que se pudieran transferir del presupuesto esta carga al Fondo Mexicano del Petróleo. Esto, según entendemos, contrapone toda recomendación hecha incluso por el Banco Mundial de reducir la dependencia de los ingresos petroleros de la economía mexicana y específicamente del gasto que realiza el gobierno en este tema. Es decir, la reforma energética en términos prácticos viene a plantear que se acabará con la dependencia petrolera de las finanzas de este país y, sin embargo, plantea por el otro lado el aumento en la producción de petróleo y que se continúe con la petrolización de la dependencia de las finanzas públicas de este país. Evidentemente, el peor afectado en esta situación será Petróleos Mexicanos, porque, como lo hemos dicho coloquialmente, se le da una autonomía, se le abre al libre mercado, pero sin embargo sigue en una dependencia total, no de la Secretaría que encabeza el ramo de la energía en este país, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque nos preguntamos si Pemex será capaz de contribuir con el 4.7% que se le marca del Producto Interno Bruto y además tendrá los recursos para aportar al Fondo Mexicano para el Petróleo a largo plazo, y si esto fuese el caso, se mantendrán los precios de la gasolina altos y los precios no solamente de la gasolina, sino también de los hidrocarburos. Lo que llama la atención del Fondo Mexicano para el Petróleo, que aparentemente, y por lo que hemos escuchado de voz del titular del Banco de México, es un extraordinario instrumento financiero, es que no se sabe cuándo otros fondos empezarían a aportar al mismo,
al fondo y el impuesto sobre la renta para que se reduzca la carga que enfrentaría Pemex en alguno de los casos. Los proyectos de exploración tardarán en rendir frutos y más en campos complejos o en aguas profundas, las tan conocidas aguas profundas, que es a donde irían los privados, ya que como es conocido, que como Pemex no tiene la infraestructura para ir a estos campos, ya no habrá petróleo fácil y como consecuencia el fondo estaría dependiendo pues de una extracción que aparentemente, o al menos eso nos han dicho, cada vez es menor. Es evidente, al menos para nosotros, que los problemas sistemáticos de Pemex y del sector energético no se resuelven abriendo el sector, y menos si se le ha quitado el carácter estratégico, que es uno de los verdaderos problemas que estamos enfrentando con esta reforma energética. Ante la expectativa de un menor crecimiento económico, según las propias estimaciones del Banco de México, entendemos nosotros, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahí también me corregirá el titular del banco si estoy equivocada, los ingresos petroleros han mantenido su participación superior al 30% en los ingresos totales de los ingresos de la Federación, y entonces aquí quedan muchas preguntas sobre el Fondo Mexicano para el Petróleo. ¿Tendremos la capacidad, tendrá el sector energético la capacidad de realmente aportar al Fondo Mexicano para el Petróleo? ¿Tendrá realmente este Fondo Mexicano para el Petróleo la capacidad de dar esta instrumentación financiera de la que hablaba el titular del Banco de México? Y sobre todo, y aquí retomando la aportación que daba el titular del Banco de México, ¿quién estará interesado en invertir en una empresa como Pemex, donde se ha dicho que para que sea productiva y sea eficiente había que privatizarla, no se podía aspirar a una empresa productiva del Estado? Pero hay preocupación de inversión, y creo que en eso tiene la razón el titular del Banco de México, y estas preocupaciones de inversión que usted conoce mejor en una empresa que se mantiene detenida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que mantiene una gran carga hacendaria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que es liberada al mercado. ¿Qué tan rentable se va a volver y qué tan eficiente para atraer inversiones será, y qué tanto ayudará el Fondo Mexicano para el Petróleo, y si será funcional o no? Esas son las grandes dudas que quedan sobre el Fondo Mexicano para el Petróleo. Esta es la aportación que dejo en la visión del Partido del Trabajo, donde creo que más que afirmaciones nos quedan grandes preguntas sobre este instrumento financiero. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. Y a continuación, don Ricardo